Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, la diputada licenciada Gabriela Michetti, el doctor Marcos Aguinis, el señor Boy Olmi, la doctora Ana Balanzat, con nosotros la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Doctora, usted viene por primera vez, ¿no es cierto? Está tranquilita, ¿no? Esto es informal, como si estuviéramos en casa. Vamos a hacer un brindis por la doctora, ¿eh? Bueno, ahí está, que nunca ha estado con Bienvenida, nosotros. bienvenida. Gracias. Era virgen de la Legrand, como digo siempre, esto hace 40 años que lo digo. Pero el momento más difícil de esto es ese plano inicial donde te presentan. Después es muy fácil. Después Ese es es fácil. el Bueno, ahí momento. llegamos, Chic, ahí está. Gracias. Voy por vos, querido, también, ¿eh? Ahí va, muy bien. Por ustedes, señores, ¿eh? Estábamos comentando recién cómo la hinchada canta el himno nacional, ¿no? O vieron con Se tararea. los tararea. Sí. Pero me parece maravilloso. Yo creo que, no sé, ¿estará mal cantarlo así? No, de ninguna manera. ¿No es cierto? Porque le da una relación directa con el sentimiento de la gente. No tiene por qué el símbolo patrio ser algo ajeno, Sí. solemne, duro, distante, frío. Al contrario, mientras más calidez posea, Le más nos quita llega. un poco de formalidad, ¿no es cierto? Y sí. ¿Y por qué tiene que ser formal? ¿Por qué tiene que ser Y formal? se ha puesto en el Bicentenario, me pareció que empezaron, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Así, pero me Mientras lo parece respetemos, maravilloso. está bien. Vos no sos futbolero, ¿no, Marcos? No, pero tampoco soy anti. Ajá. Y lo de ayer lo disfruté, por supuesto. Sí. Porque... A Sebrelli, Juan José Sebrelli no le Ah, gustaba. sí, bueno. Y a Borges no le gustaba. A Borges tampoco, no le tampoco, gustaba. tampoco. ¿Y usted cómo lo pasó, doctora, ayer? Bien, muy ¿Estaba bien. en el hospital o estaba en su casa? Ayer estaba en el consultorio. Estaba en el consultorio. Pero una partecita. Claro, claro, sí, sí. Es Pero de clínicas usted, yo ¿no es soy del cierto? hospital de clínicas, Claro. sí. ¿Qué hospital escuela, eh? Esto es, sí, hago la parte de pediatría Sí. y ahí esto como a cargo la parte de neumonología infantil. Neumonología infantil, que es tan interesante, tan importante hoy día, ¿no es cierto? Por la bronquiolitis. Ahora vamos a hablar después sobre el tema, porque estoy segura que al público, sobre todo a las madres, les interesa muchísimo a todos. Y Gabriela, has cambiado tu pelo, Gabriela. Sí, estoy así como... Me encanta, Gaby. Asumiendo los 45. Entonces ahora me hago alguna cosa. Te me produzco un poco. rejuvenece este peinado. ¿Sí? Bueno, qué suerte. Sí. Buenísimo, entonces la pegué. ¿Y qué fue obra de quién? No, estos rulitos así me los Contame hicieron porque tus chicos. Ah, los los rulitos chicos de me los hicieron acá. tus chicos. Ah, muy bien. Pero el pelo lo tengo así como con un producto que me ayuda a hacer esos rulitos Ajá. y me estoy cuidando un poquito más. Ujú, porque vos tenés mucho Yo antes pelo. me hacía un rodete así nomás, Sí, con un palito sí. atrás Sí. y ahora estoy poniéndole un poco de energía a la producción personal. Ajá. Está más producida. Asumiendo la edad. Y vos hoy estás haciendo teatro. Estoy haciendo Vamos teatro. a comentar también, ¿eh? Sí, sí, estoy haciendo teatro. Y siguiendo el Mundial, muy divertido. Muy divertido. Sos futbolero, ¿no? Sí, siempre me gustó mucho ¿De el qué fútbol. sos vos? ¿De qué equipo Yo soy de sos? River. De River. Pero en este momento... Porque Chiche Helmut dice que ganó Boca ayer, porque Palermo... No, Palermo es de todos. Palermo ya nos Helmut, pertenece. es el pueblo. Nos ha hecho sufrir mucho a los de River, pero de verdad nos pertenece en una cosa tan divina como lo que hizo ayer. Sí. Tan divina, tan épica, tan argentina en ese Sí, sentido, tan sí. emotivo, tan desbordadamente Sí, emotivo tan como somos los argentinos. desbordadamente. Además, ¿qué edad tiene? 36, 36, ¿no? Sí, sí, Es un Sí, además grande, pero es maravilloso. mirá la fenómeno. humildad. La humildad, Él, sí, no, él no hablaba fue- después y parecía como que, bueno, no, en realidad el equipo y que Sí, suerte que me hablaba dan de la sus oportunidad. compañeros que es y una agradecía a maravilla. Diego muchísimo, a Maradona. Maradona está maravillado, ¿no? Realmente. Yo el otro día lo escuchaba al doctor Cae, que es su médico personal de Maradona, y comentaban que ese hombre que ha estado muerto varias veces o al borde de la muerte, es milagroso, ¿no es cierto?, que ahora esté manejando esta selección con tanta inteligencia, ¿no? Las cosas, yo creo que empieza ahora el mundial. Ahora sí, sí. Ahora empieza, Sí, ¿no? sí, sí. Esta es la hora de la verdad. Bueno, vamos a ver qué comemos hoy. Buenas tardes, Buenas tardes Martín. a todos. Buenas Hola. tardes. Bueno, ¿Qué de tenemos entrada de les rico? trajimos un prosciutto de Parma con ajíes asados, cebolla caramelizadas y bouquet de mini hojas verdes. Riquísimo. De segundo plato vamos a tener unos farfalle a la crema de alcachofas y parmesano.
Y de postre un crocante de mazafilo acompañado de abanicos de fruta de estación. Bueno, riquísimo todo, Bueno, Martín. que lo Muchísimas disfruten, que gracias. tengamos. Ayer apareció con la camiseta también. Ay, me voy a manchar ya con esto, seguro. Pueden empezar, señores. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower Buenos Aires Hotel y el chef es Martín Valerio. Estoy leyendo tu libro, Marcos Aguinis, Elogio del Placer, que es interesantísimo. Además ya, miren qué edición. Tener esta edición en las manos ya es un placer. Hay que felicitar. ¿Quién es la editorial? Sudamericana. Sudamericana, sí. Reconozco que han ¿no es puesto cierto? un gran Hermoso. esmero Sí, porque en hacer un libro. sí, es un tapadura, libro, sí. con color chocolate. Quisieron hacer un bombón con el libro. Es cierto, con dorado, con oro, es cierto. Un marrón glacé más bien. Por ahí Hacer un va, marrón glacé. por ahí va, Ay, sí. muchas gracias por la dedicatoria. Elogios del placer a Mirta Legrand, con admiración a quien nos regala el placer de almuerzos que derraman información y buenos criterios. Cariñosamente, Marcos Aguinis. Muchas gracias, Marcos, Te lo querido. mereces. Mil gracias. ¿Y qué es el placer, Marcos? Contanos. Bueno, te digo que cuando comencé a elaborar este tema y a interesarme por él, como hago habitualmente con los libros donde hay materiales de ensayo, tengo que buscar los documentos y a procesarlos. Y me di cuenta que el tema era tan vasto que tenía que escribir toda una enciclopedia. Y por otro lado me encontré también con contradicciones, porque hay placeres que son malos, que no son recomendables. El placer de la droga, el placer del torturador, hay placeres terribles, Es verdad. que son negativos. Entonces, no sabía qué hacer. Y llegó un momento que pensé que este proyecto era inviable. Y ahí se me ocurrió un truco literario. Buenísimo. El truco literario es que en vez de escribir yo el libro, lo escribe otro. Él escribe a Marcos. Entonces otro me escribe a mí, o me obliga a que Sí. yo escriba. Y yo no lo quiero escribir porque digo, es muy complicado, muy difícil. Y bueno, entonces hay una persona que me está soplando y que me acosa y que me exige que escriba. Y finalmente, bueno, el libro está escrito por el otro, al extremo que la editorial me dijeron cuando empezaron a leer, pero ¿quién escribió este libro? Estamos confundidos. Bueno, y esta otra voz, este duende, es el que me permite a mí manejarme con mucha más soltura, porque como no soy el responsable de lo que está escrito ahí, digo y avanzo. Pero los pecados no siempre fueron bien vistos, ¿no? No, el placer. Los placeres, el placer, fueron pecados. el placer. Es un Ahí buen está. lapsus para Es empezar un a hablar. Un buen lapsus. lapso, sí, es cierto. Por suerte... Porque yo hago asociación, pecados y placeres, empiezan con la P. Cuando haces este tipo de programas, se produce ese tipo de claro, cosas, claro. por hacerlo rápidamente. Pero Claro. han habido placeres que han sido Sí, pecados. pecaminosos, ¿no? Y son mal vistos. Cuando se, digamos, codificaron los famosos 7 pecados capitales, por suerte no entró el placer. Por suerte no entró el placer. Pero estaba casi cerca. Y en muchos lugares los placeres ¿Cuáles son mal los 7? A vistos. ver, la lujuria, Son la gula, la envidia, la avaricia, la soberbia, la soberbia, avaricia, La pereza. la pereza. La ira. La ira. Sí, la cólera o la ira. La soberbia no sé. La soberbia es la principal, la más importante sí, de la todas. soberbia. La soberbia está en primer lugar. La cólera, ¿no? La cólera o la Cólera ira. o ira. O ira, Sí, o ira. sí, Y sí, la sí. envidia, La envidia, sí. La envidia, según decía el Quijote, Es es el el único vicio que no da placer. Que no da, ahí hasta, Lo puse eso lo ahí. leí en el libro. Sí, pero todos los demás vicios dan Pero vos placer. dirías, ¿no se puede hacer una separación entre los placeres buenos y malos? ¿No Sí. hay manera de nominarlos Sí. distintos? Yo lo he tratado de simplificar diciendo, bueno, todos los placeres relacionados con el sadismo, Sí. léase el torturador, el asesino, el Pero que el le daño gusta no, hacer Todo daño. placer que no haga daño, digamos, Claro, a uno o a claro. los demás. Y el placer vinculado al masoquismo, cuando uno se hace daño a sí mismo. También. O sea que Son- la maldad son- da placer también. Claro, La maldad. la Vos maldad, sabés que claro. Yo no es que quiero tomar el tema para después volver No, a no, mi no, obra sí, de teatro, sí, pero la querido. obra de teatro que estoy haciendo, yo estoy haciendo un sádico sexual, un perverso que goza con el Claro, sufrimiento de los demás. exacto. Estoy interpretando ese Ese personaje. placer. Después hablamos de eso. El sadismo, Ahora, o sea, ahora- el sí. sadismo Ahora. sería placentero. Por El supuesto. sadismo es placentero, pero es un mal placer. Eso es lo que tenemos que combatir y decir que no son buenos. En cambio, todos los demás placeres, todos los demás, la música, el deporte, Reivindicarlos. reivindicarlo, el Claro. placer sexual, la amistad, Existiría el los placer y el afectos. desplacer. Y está el displacer, que es justamente Displacer. el dolor, el sentirse mal. Claro. Pero lo fundamental con este libro es que yo he querido, de alguna forma, terminar con esa prohibición de buscar el placer, porque hay mucha gente que no se quiere dar ciertos placeres por temor a que comete un pecado, o va a decir, soy egoísta, estoy buscando algo que no debo buscar, que está mal. Y eso es un Porque error muchas gravísimo. veces se piensa en placer y se lo relaciona con la sexualidad. ¿eh? Y la sexualidad Muy incluye el fácilmente, placer, ¿eh? desde luego, Sí, pero no es lo por único. supuesto, no es lo Además, único. la sexualidad humana no es la misma la sexualidad del resto de los seres vivos. Ajá. La sexualidad humana ha incorporado el lenguaje y ha incorporado una serie de fantasías y de componentes que lo hacen infinito. Digamos, infinitos libros hablan de la sexualidad y del amor
con una variedad increíble, que no se acaba nunca, pero está eso dado por el lenguaje y la condición humana de incluir la psicosexualidad. Y a veces creo perdón, que decíamos recién con Boy que la religión mal enseñada genera mucha problemática para vivir el placer. Cuando Mucha culpa, en realidad, claro, cuando en realidad yo digo, si uno, por lo menos en el catolicismo, mira el primer mandamiento, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, el como a ti mismo te está indicando que vos tenés que buscar la felicidad. Que tienes que amarte. Porque si no podés amar a los demás. Seguro. Entonces hay como una contradicción en esa enseñanza tan culposa con ese mandato a ser felices, ¿no? Que también da la religión. Creo que ¿Y a vos qué te da placer, Gaby? Muchísimas cosas, porque yo soy así como bastante alegre, bastante agarrada a la vida. Pero bueno, estar con mi hijo, por ejemplo, y tener charlas con él, que tengo charlas muy, muy profundas y muy lindas, porque él tiene 17 años y es un chico muy especial, que se prende en esas charlas, me da muchísimo placer. 17. 17. Esa es una, te diría como madre, es una de las cosas que más disfruto. Y Perdón, después, ¿se puede confundir la felicidad con el placer? Sí, se puede confundir. Un estado de felicidad, por ejemplo. Porque eso debe estar muy cerca de la felicidad, esto que estás comentando. Claro. Sí. Eso te hace feliz. La felicidad produce placer. Produce placer, Exacto. claro. Genera placer, da placer. ¿Y qué más? Y bueno, y después cuando uno está trabajando y teniendo o sea, trabajando lo que vocacionalmente siente, tenés placer muy a menudo, a pesar de lo difícil que sea tu trabajo, digamos, ¿no? Cuando uno que tiene el privilegio de trabajar en lo que le gusta y en lo que decidió trabajar, que no todo el mundo puede hacerlo. Supongo que a vos también te pasa con tu vocación de médica, voy con la vocación de actor y a vos como escritor y pensador. Sí. Uno siente ese placer de estar haciendo lo que le gusta. El trabajo da placer. Sí, totalmente. Absolutamente. El placer de la labor cumplida. Tal cual, ¿no la misión, sí, tal cual. La misión eso es un cumplida. tema que el otro día pensaba que una de las cosas que nos está pasando en la Argentina dura, que es que tantos niños que no están teniendo la vivencia de lo que es el placer de la misión cumplida o el trabajo. Después de tantas generaciones, por lo menos ya tercera, en algunos casos, de padres que no han trabajado o abuelos que no han podido trabajar. Entonces, como que no pueden sentir, no conocen lo que es ese placer, esa felicidad de la tarea cumplida o el deber cumplido, que nosotros sí podemos sentir. Y eso es un problema grande, ¿no? Porque yo cuando hago mi trabajo y no vuelvo a mi casa y voy en el auto y si salió un buen programa, sí, yo siento el placer. Desde luego. Sí, el estar trabajando, el convocar gente, derramar este tipo de información, de reuniones, esto da placer, desde luego. Pero el trabajo, como decías, Gabriela, tiene una cualidad que es muy importante, que el descanso que uno tiene después tiene más calidad cuando uno ha trabajado que cuando uno no ha trabajado. El que está de perezoso y de vago seguro, no disfruta ni siquiera disfruta el descanso. Eso es displacer. Sí. Te eso es displacer. No, hay 3 menciones has hecho acá que está mal marcar los libros, yo los marco. No, creo que es horrible. Yo los marco también. Y doblo la hoja también. Mire, tengo cantidad de marca hojas me puedo resistir a todo menos a la tentación, dijo Oscar Wilde. Vivir los deseos y agotarlos es el destino de toda existencia. Heráclito. Y este que viene me encanta. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Esto es de Chaplin. Qué bueno. Precioso. Está perfecto. Lo marqué porque me gustó tanto. Y el libro termina con un proverbio italiano, que va en la misma línea, que dice, al terminar el juego, dice, disfruta el juego, porque al terminarlo, tanto el rey como el peón van a parar a la misma caja. Es bueno, es buenísimo. Bueno, me están pidiendo un corte. Vamos a hablar con la doctora. Está bien, ¿no, doctora? Todo bien. No, yo los que vienen por primera vez siempre pienso que vienen. Bueno, qué suerte que está a gusto. No, vamos a hablar sobre la bronquiolitis y qué diferencia existe entre bronquiolitis y bronquitis, porque se presta una confusión y es bueno explicarlo. Usted hace niños, ¿no es cierto? Hago solamente niños. Niños. Sí. ¿Cómo está el Clínicas, doctora? Clínicas, ¿Qué está necesitando? Porque a veces se habla tanto del Clínicas. El Clínicas es un hospital que, por suerte, yo estoy allí desde
bueno, muchos años. Depende de la Universidad de Buenos Aires. Depende de la ¿no? Universidad de Claro, Buenos claro. Aires, es un hospital que obviamente tiene ciertas dificultades porque Es enorme. al depender es muy grande Es y una la ciudad. medicina hoy es muy cara. En este momento la medicina se ha vuelto. Al Está en la principio, hace Avenida muchos Córdoba, para años, los que no saben dónde está ubicado. claro, Sí. quizás Perdón. hace muchos años la medicina es relativamente barata y el factor más importante era básicamente los sueldos de la gente y los insumos no eran tan importantes. En este momento la medicina es muy costosa. Muy costosa. Sí. Y bueno, lógicamente para la Universidad de Buenos Aires es un presupuesto seguramente muy grande. ¿Pero alcanza el presupuesto? ¿Es suficiente o nunca es suficiente? Mire, Nunca. en salud creo que nunca es suficiente. Yo a veces así escucho que no funcionan los ascensores, eso es terrible. Yo estoy en el Hospital Fernández, como ustedes saben, por suerte los ascensores funcionan muy bien. No, pero este momento Porque están don funcionando. Julio Grondona, y eso debo decirlo, hace unos años estuvo en una de las comidas de la Fundación del Fernández y donó el arreglo de todos los ascensores del Fernández, cosa Muy que bien. funciona. Es bueno decirlo. Pero Esto lo pasó hace importante 3 es años, pero bueno. básicamente entender que uno al hospital, yo personalmente lo quiero. Claro, lo quiero está porque bien, tantos doctora, años, ¿cómo es no lo va a una querer? identidad Forma que uno parte de su tiene, vida. uno forma parte de la vida. Yo me Claro. he formado allí, he hecho mi residencia, más. Tenés parte la de camiseta, como se Claro. Tengo puesta la camiseta No, del y tiene hospital. una cooperadora muy buena, Muy buena, esta Mercedes excelente. Dietrich están ahí, que es amiga mía, que Excelente. es una cooperadora buenísima. Está Y el tiene doctor muy- Cordero también, ¿eh? Perdón. Pero no, diga, Y doctora. tiene muy buena gente. Sí, sí, Quizás sí. faltan algunas cosas, pero tenemos un capital humano realmente creo que excelente. Bueno, nos vamos a la pausa. ¿Todo bien, Boy? Muy bien. ¿Qué días estás en el teatro, querido? ¿Estás Viernes. con el Margarita Shirgus? En el ¿Estás? Cirgu En haciendo el Cirgu, sótano. ya voy. Terminamos este domingo, viernes, sábado y domingo. ¿Por Placer. qué terminás? Bueno, porque se ¿No planteó. anduvo bien? Va bárbaro, bárbaro, y tuvo unas entonces críticas no extraordinarias. hay que terminar. No, es que se planteó una levantar. temporada muy corta porque es un acuerdo con los catalanes. El director es catalán, el sí productor sabía. es español, el autor es catalán también. Y se planteó una temporada corta de esta obra que ya triunfó en Barcelona y en Madrid en 2 versiones, y esta es la versión argentina. Y entonces se armó. Se llama Sótano. Se llama ¿eh? Sótano. Así se llama, sí. Y es muy intensa, muy intensa. Muy intensa. Como hablábamos recién, a un personaje muy oscuro, que a mí me atrae mucho, porque los actores queremos hacer cosas distintas a lo que la gente supone. La gente cree que porque tengo ojos celestes soy buena persona. Y eso es horrible, eso es horrible. Entonces yo lo que quiero es demostrar, no demostrar todo lo ¿Dónde contrario. quedó el porque- señor Iraola de la niñera? Y quedó en el éter. Qué cosas lindas quedan, ¿no? Lindo personaje, precioso personaje. Sí, sí, sí. Pero este sí es tan intenso. Este es tremendo. ¿Pero es malo? ¿Haces un perverso malo? Bueno, vos sabés que los actores no podemos criticar a los personajes que hacemos porque tenemos que encontrar la justificación. Sí, sí. Y no es malo, es un tipo que hace acuerdos con la gente para hacer, digamos, que él goza sexualmente con el padecer de los demás, pero de acuerdo con los demás. Es decir, que hace arreglos por internet, engancha a Ahí está, gente el placer que de la viene a maldad, su ¿ves sótano. lo que placer de la hablamos maldad, recién? claro. El proceso de la maldad. Claro. Y lo que pasa es que hay involucrado con esto de una historia de amor, digamos, es decir... No tienen que terminar, no terminen el domingo. Tal vez no, tal vez no. No, después de este programa. Después de este programa ¿Vos sigue. crees? Pero, querido. No sé, yo tengo que viajar, tengo algunas cosas que hacer, pero lo vamos a charlar ahora en la Bueno, sobremesa. si tenés otra. Sí. Me estás esnoveando, ¿eh? No, querido, no, si vos le das empuje por ahí, seguimos. Bueno, nos vamos a la pausa. Vamos a preguntarle a la doctora si es obligatoria, si es necesidad, si es necesario vacunarse. Yo me vacuné la semana pasada. Es bueno, porque estuvo el doctor Estambulián sentado acá y me conminó prácticamente. Y no tuve ninguna reacción. Porque hay gente que dice, no, porque hay una enorme cantidad de... Hubo bastante gente que me ha dicho, mira, me vacuné, me enfermé. ¿Puede suceder eso? Mire, lo que pasa es que la vacunación se hace justamente el momento que empiezan todas las infecciones del Claro, invierno. claro. Así que uno tiene que hacer una relación entre lo que es causal y lo que es eventualmente casual, o que corresponde a una asociación temporal. Ahora, el ser humano, ¿cómo se resiste en general a la vacuna? En gran proporción, ¿eh? No hablo del antigripal, en general se resiste, ¿no? Y hay religiones que las prohíben, ¿no? Terminantemente. Sí, yo creo que categóricamente uno tiene que ser vacunado. Las vacunas están hechas justamente, Claro. es la prevención, Claro. es la herramienta de prevención más importante que tenemos a Claro. nivel de la medicina. Bueno, nos vamos a la pausa que me están pidiendo desesperadamente y volvemos enseguida. Vamos a hablar sobre la ciudad, cómo está Buenos Aires. Hicimos un programa muy lindo desde el Teatro Colón el Sí, otro día. sí. Qué lindo está el Colón. Muy lindo. Qué lindo. Es un Estuvo orgullo de usted, todos. Sí, yo estuviste estuve, vos, yo estuve, Marcos, sí, claro, nos vimos sí, ahí. Un orgullo de todos. Un orgullo, Sí, porque sí. hay que decir siempre, el Colón es de todos. Absolutamente. Es de todos los argentinos. Absolutamente. Ese es un verdadero ícono argentino. Claro. Sí, señor. claro. Eso era cancha de Boca, según dijo Macri el otro día. Yo le Ahí ya hay agregaría- intereses parciales, eso Claro, ya es sí, parcial. Yo agregaría la de Racing, también de Avellaneda. Y el Monumental también. Y ahí va la de River también. Nos vamos a la pausa, señores, y volvemos enseguida. Si Vos no saliera al aire lo que acabamos de comentar, Dios mío. La otra cara, nos está muy bien, esta contando- otra cara está muy buena. Es
muy Nos bien. estaba contando la licenciada Mischetti que acabas de estar en la reunión de SADUS, ¿no? Sí, Del la reunión el ex se hizo la embajador reunión de la Comisión de argentino. Diputados de Relaciones Exteriores en el Congreso, que es una reunión privada, confidencial, que decidimos No que fuera podés así. contar nada. No se puede contar nada. No se puede. Pero bueno, fue interesante. No, tampoco hay una cosa así ¿Estaba tan condicionado, estridente. te pareció o no? ¿O temeroso? Él dijo que no, que se sentía... y nosotros siempre vamos a quedar con la duda de eso, ¿no? ¿Pero De agregó si- algo a todo lo que se ha sabido? Yo creo que no, yo creo que Ajá. no. Hasta ahí llego, Mirta, y no puedo hablar más. No Pero puedo no, hablar no, más. no hubo Era ninguna secreta cosa. la reunión, Sí, ¿no? era secreta, sí, Ajá. sí. ¿Correspondía que se hiciera así, secretamente? Y en este caso creo que sí, porque como está en una causa judicial el tema y todavía, bueno, hay secretos de sumario, esas cosas me parece que está bien. Lo que no quiere decir que en algún momento todo esto tiene que ser público, no puede quedarse guardado. Pero él estuvo muy siempre, ¿no? valiente haciendo la denuncia, ¿eh? Muy valiente. Sí, en realidad, además, en realidad lo que él dice es que él no hace una denuncia, porque algunos le cuestionaban, bueno, ¿por qué no la hizo antes? Sí, En realidad sí. lo que él dice es, yo en su momento mandé un cable diciendo lo que ha dicho en todos lados, digamos, diciendo que Los había negocios este problema claro. en el fideicomiso. Y después hay una causa iniciada por la coalición cívica en el año 2008 y a mí me citan como testigo. Entonces yo voy a declarar como testigo. Así que bueno, ahí sí el señor hace sus declaraciones que todos conocemos. Va a quedar ahí la cosa. Hay un elemento que se tiene que manejar con la lógica más simple de todas. ¿Por qué se le recordó a él que tiene que cumplir con los deberes del funcionario, del embajador, y no revelar secretos confidenciales? Si es un embajador de carrera, esta cosa es obvio que no hay que recordársela porque él sabe cuál es su trabajo y lo estuvo haciendo durante mucho tiempo. Si se lo recordaron es como diciéndole, ojo que hay cosas que no conviene que reveles porque va a comprometer a otra gente. El solo hecho de haberle prevenido que él no podía salirse de ciertos secretos, ya hace pensar que aquí hay secretos. Entonces, obviamente, nos encontramos en una situación donde la ciudadanía tiene derecho a sospechar que aquí hay cosas raras. Sí. Hay cosas No, raras. Pero Bueno, a ver. Tayana, antes de renunciar, le firmó La autorización. la aprobación para que se presente. El tema, a mí me parece que lo más grave ahí, o por lo menos lo que es más evidente, después hay que ver qué había a partir de esos hechos, es que definitivamente la relación comercial del país con Venezuela no pasaba por los canales tradicionales, que son la embajada del país en el otro país, digamos. Y esto es un hecho contundentemente, o sea, ya evidenciado. Uberti era un señor que teóricamente se tenía que dedicar a las autopistas y los peajes de las autopistas y era quien iba 2 o 3 veces por mes a Venezuela a llevar la relación comercial, que pasaba por otro canal que no era la embajada. Eso es un hecho concreto. O Y sea, la embajada- había- y eso hay que ver de qué se trata. Hay una digamos. diplomacia paralela, entonces. Exacto, o sea, Ah, hay una relación pero que no va por la embajada. El actual ministro lo niega, ¿no? El actual ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, lo niega. Pero bueno, hay una causa y la justicia está avanzando en eso, así que vamos a ver qué Y la pasa. embajadora argentina en Venezuela, creo que llegaba, ¿no? Alicia Castro. Sí, está creo que viniendo. venía ahora estos días, sí. Un tema delicado, ¿eh? Muy delicado. Sí, claro, claro. Bueno, doctora, voy a hablar un momentito con usted que la dejamos ahí. No, nos encanta que esté con nosotros, pero de pronto hablamos de temas que no le incumben a usted. Cuéntenos, ¿cómo se puede prevenir la bronquiolitis? ¿Qué se debe hacer para las señoras que nos están escuchando las madres? No, lo primero que hay que entender es que la bronquiolitis es una epidemia que ocurre en la época del otoño-invierno, Sí. no solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Es una época en la cual hay una serie de virus que empiezan a aumentar la cantidad, digamos, y los casos van en aumento. El virus que más afecta, especialmente en la bronquiolitis, es el virus incisional respiratorio. Efectivamente, este año empezó más temprano con un mayor número de casos que los años anteriores. El año pasado hubo un desplazamiento del ¿Hay virus más del casos sincicial. este año? ¿Ha habido Este más año, casos? comparación con los años anteriores. Pero hay una cosa que es importante. Esta enfermedad es de denuncia obligatoria solamente desde el año 2006. Entonces, ahora tenemos realmente muchísimo más datos de lo que teníamos antes. Hay salas de situación e información realmente mucho mayor. Esta información está básicamente trasladada por un sistema que se llama Sibila, que es un sistema, un soft informático online, en la cual los laboratorios van cargando todos los datos positivos, y eso realmente ha permitido un paso muy grande para tener mayor cantidad de datos y poder hacer un análisis de los mismos. Que es ¿Es una, más, es es más una frecuente? infección. No, quería preguntar, ¿es más frecuente en los lactantes? Sí, lo que pasa es que no es solamente eso, por supuesto es una cuestión de frecuencia, los niños Sí. pequeños menores de 2 años son mucho más afectados por este tipo de virus, y también hay
algunos niños que tienen mayor factor de riesgo de tener enfermedad Claro, grave, que son claro, dos sí, conceptos distintos. Y en adultos mayores también, ¿no? En adultos mayores, Claro. pero ahí básicamente es la influenza, o sea, el es virus la de la influenza. gripe. La gripe estacional, no fue tanto, por ejemplo, el La virus del estacional. H1N1. Sí. Pero es una infección, ¿no? Viral. La enfermedad, la bronquiolitis por definición es una infección viral. Viral, claro. Que Que afecta, afecta a los bronquios. Los pequeños bronquios. Y Que son los bronquiolos, ¿no es Los así, bronquiolos, doctora? exactamente. Y se caracteriza como un cuadro viral común. Sí. El chico empieza con un catarro de vías aéreas superiores, empieza ¿Los con bronquiolos tos. llevan el aire a los pulmones? Exacto. Ahí está la diferencia con la bronquitis que Claro, decías, ahí está, preguntabas sí, antes, sí. ¿no? Bronquitis, Exactamente. Y bronquiolitis. estas vías aéreas se van inflamando. Estas veces se van inflamando Ahí y está. toda la inflamación implica producción de moco, de edema, entonces se van estrechando. Y al estrechando, el chico tiene dificultad para respirar y emite una serie de ruidos, que son las famosas sibilancias, esos Se obstruyen, silbidos, se se obstruyen. obstruyen Claro. y tienen dificultad para respirar. Qué terrible es, ¿eh? Las madres se asustan y con razón, ¿eh? Sí, Y los por- padres también. Están Sí, están sí, las pendientes madres, del los padres, chiflido de los tenés chicos, razón. de que se abriguen, Sí, de la tenés cosa. No, razón. Esos silbiditos de pecho son terribles, ¿eh? A ver, yo tengo anotado acá, ¿qué se debe evitar? Automedicarse, ¿es así? Usted corríjame, doctora, si no es... Indiscutiblemente, ¿Eh? automedicarse en primer lugar, puede ser peligroso y en segundo lugar hace perder tiempo. Ajá. Entonces lo importante es consultar rápidamente con el pediatra de cabecera o el centro de salud más cercano. ¿Los antibióticos surten efecto en esto o no? Esto es una No. enfermedad viral. Viral, No, Entonces, no, antibióticos. No, salvo ¿no es una cierto? situación muy puntual, habitualmente los antibióticos no deben ser usados. La gente erróneamente se piensa en seguir en antibióticos, ¿eh? Para problemas bronquiales. Desgraciadamente, para la en bronquiolitis. nuestro medio hay un trabajo Sí. publicado ¿Cómo se recientemente. automedica la gente? Sí. Yo me automedico también. Pero no lo diga. Medico a los demás. Yo ejerzo la medicina ilegal, quiero No, que sepan. mal. Yo le digo a la Se gente, puede con confesar eso así. los años que hace que lo comento. Vos tomás tal cosa, ¿qué te pasa? Y casi porque acierto en el diagnóstico. Me cuentan su... Pero aspirina, ¿qué No, automedica? sí, no tiene importancia, no lo tomen en serio. Otra cosa que se debe evitar o que se debe hacer es consultar al médico inmediatamente. Exactamente. Sobre todo cuando los síntomas persisten, el chico está con tos, con silbido, no come, no duerme, ahí no hay que perder tiempo. Ajá. Salir y relacionarse con la gente. En el invierno realmente hay que tratar de evitar los lugares hacinados y fundamentalmente los lugares donde fuma gente. No se Ah, sí, debe el tabaco, fumar el cigarrillo en la hace mal. casa y tampoco ir a lugares donde fuma sí, gente. Y compartir pañuelos, Por toallas, supuesto. vasos. eso Todas hay las que medidas evitarlo. higiénicas que se han Claro. propagandeado tanto el año pasado con el tema de la epidemia del virus de la influenza H1N1 son todos válidos también para la bronquiolitis. ¿Se puede confundir con el asma, doctor, o no? Los síntomas. Sí, clínicamente puede ser parecido. Los lactantes, hay algunos lactantes que tienen asma y el asma clínicamente es muy parecida, es por silbidos, también dificultad para respirar. El tema está que en los niños que tienen asma, también el asma es desencadenada por cuadros virales, Ajá. con lo cual a veces se produce alguna ¿Una confusión. cuestión emocional no provoca el asma también? ¿O los ataques En para este momento lo que sí se sabe es que el asma es una enfermedad genética, Genética. predispuesta genéticamente, y los factores emocionales pueden ser desencadenantes, pero ¿Es no hereditario causantes. o Sí, lo que pasa es que son muchos genes los que están Ah, implicados. ah. Entonces eso realmente complica un poco lo que se llama el fenotipo de la enfermedad. Muy bien, interesante. Bueno, estas veces no son fáciles porque, No. bueno, son temas Muy de pronto tratar. Pero bueno. Pero respirar, respiramos todos. No, pero Es algo común a claro, todos no, yo nosotros. pensé. Niños. Se empieza por ahí. Empezó el invierno. Yo leí que había unos cuantos casos, muchos casos de bronquiolitis. Bueno, vos sos doctor también. claro. Sos No, lo que- neurocirujano. Mire, todas las cosas que ha hecho en su vida. ¿Fuiste psiquiatra también? Sí, claro. Ejerciste. Neurocirujano y después Ejerciste, mejor psiquiatra, dicho, claro, no sí. ejercitaste. Ejerciste la psiquiatría, Sí, sí. neurocirugía. Neurocirugía primero. Primero. Y después la Pero ¿y vos psiquiatría. qué querías? ¿Escribir? ¿Qué es lo que Quería querías por escribir, encima de quería todo? escribir. Desde el principio quería escribir. Lo leí en un reportaje muy bueno que te hizo Ani Ventura para ¿sí? La Nación, donde decías que operabas y pensabas, estoy perdiendo mi tiempo, lo que yo quiero, no en esos términos, pero lo que yo necesito, lo que quiero, lo que mi espíritu me pide y mi alma es escribir. Qué notable, ¿eh? Hay que Qué creer bueno la que hayas vocación. podido hacerlo, porque de salir de la neurocirugía,
después a la psiquiatría y convertirte en un escritor, Sí. es toda una jugada, ¿no? Pero lo hacía simultáneamente. No, y el piano, toca el piano muy bien, ahora me acordé en este sí, momento. también. La música Sí, también. sí, me dediqué mucho a la música. A la música, Muchos sí, años sí. dediqué a la música. Un hombre del Y al piano. Renacimiento, parece Marcos. Sí, es cierto. Pero además de la neurocirugía a la psiquiatría, a la escritura, hay toda una cadena bastante lógica de ir pasando. a ver, Pero como que el explícamela, mandato de espera. ser neurocirujano... Porque tiene que ver, digamos, la El neurocirugía cerebro. tiene que ver con el cerebro, Sí. ¿no? Con la parte mecánica o operativa de todo el funcionamiento. La psiquiatría, por supuesto, con lo mismo, pero desde un lugar un poquito más abstracto. Sí. Claro. Y la escritura es abstraer aún más todo eso, el pensamiento, porque además se dice de Aguinis que es un pensador, no es un escritor, ¿no es cierto? Es un pensador. Pero en términos camperos diría que cuando yo era neurocirujano, era especialista en mate y bombilla. Porque cabeza, cráneo y columna vertebral. Es cierto. Yo Y hace después pasé años- a la parte abstracta. Hace años tuve un neurocirujano en la mesa, hace muchos años, creo que estaba en Canal 9. Y de pronto le digo, doctor, ¿no come? ¿No le gusta? Me dice, no, hay sesos. Bueno, a mí me... Es ridículo, Qué no es bárbaro. ridículo, es verdad, me Es ocurrió. pobre, claro. Nunca más, porque hay algunos platos que, bueno, no los traen, pero sugiero a veces no traiga como ranas, yo no como ranas, por ejemplo, sesos, no sé, pulpo. Hay mucha gente que no come ciertos platos que yo digo que son complicados o difíciles. Y bueno, y ahí me dio una lección, me dijo, no, hay sesos. Ay, pobre, claro, se Terrible. sentiría... A mí me hicieron una terrible. broma pesada cuando viajé a París para especializarme en neurocirugía, justamente. Después de recibido, fui a Europa a especializarme. Y viajé en un barco francés, en Louis Lumière. Y entonces, 2 veces en el largo trayecto que duraba 14 días hasta Le Havre, Sí, hasta Leo Abreu. sirvieron un plato con 2 hemisferios cerebrales perfectos, a la francesa, con crema y con verduritas. Ay, y una Dos cosa hemisferios, qué increíble. técnico, además, Y yo lo dos miraba y me hemisferios. recordaba los años de las disecciones que yo hacía cuando era estudiante. Bueno, y después otra Yo vez. cuando estoy discúlpame, con algún cirujano que estoy comiendo, yo le observo las manos. Si hay pollo, por ejemplo, ¿Cómo la corta? disección Qué bien corta, le saca la ¿Sabes piel. que mi padre es cirujano y Es cirujano, y sí, médico generalista porque es del interior. Y me hace acordar mucho la conversación Son que de estamos la teniendo, Prida porque ustedes. en la comida hablábamos de estas cosas Claro. todo el Claro. tiempo, porque el médico Son no de la puede- Prida ustedes, sí, de la ¿no? Sí, Prida. sí. No pueden dejar de hablar de medicina los médicos. ¿La Entonces, Prida está siempre- cerca de dónde? a 100 kilómetros de Olavarría. De Olavarría, Sí. ajá. Un poco más al sur, yendo para Bahía Blanca. Zona que agrícola ganadera. Agrícola ¿no? ganadera, Claro, sí, claro. sí. Zona rica, ¿eh? Sí, linda, Sí. linda zona. Está un poco seca ahora porque le agarró como un microclima de sequía, pero es un lindo lugar, muy lindo. Pampa húmeda. Pampa húmeda, en Decime, serio. Gaby, ¿y quién va a ser candidato a presidente? ¿Quién Hay va a ser varios, del sí. PRO? Va a ser Sí. Mauricio Macri. Mauricio, no, sí, sí, sí. Sí, obviamente nosotros estamos construyendo esa posibilidad, esa No, del alternativa. PRO no, te decía en general. En ¿quiénes son? Porque general, hay bueno, muchos me parece candidatos, que ¿eh? sí, pero hay mucha incertidumbre también en el escenario político actual. ¿Vos no notás que es como que está todo medio agarrado a pinzas? O sea, que no sabemos bien quiénes van a ser los candidatos. No sé, todos de te dicen algunos lo mismo, es partidos. muy pronto, es demasiado pronto para Es que, por ejemplo, el manifestarse. peronismo, ¿Qué me llevó, querida? Llevo mis papeles. el peronismo no Ya lo vi a kirchnerista. Farguito. ¿Sabe quién la manda? Monserrat la manda para esto. Es terrible. El peronismo no kirchnerista todavía no tiene candidato, por No, ejemplo, no ¿no? tiene. El radicalismo tiene El una no tensión. kirchnerista sí tiene, sí, Rodríguez. No, Por eso, Rodríguez pero se tiene, bajó, me parece. tiene Dualde, precandidatos. Dualde, precandidatos, Sí, Dualde, sí. Solá, Felipe Solá, Solá. bueno, no sé quién más, porque el Reutemann dijo que no. Reutemann, no sé, no Reutemann se dice sabe que no con quiere. Reutemann. Bueno, por qué eso. no se definirá, Lole? Qué personaje extraño, ¿no? Santafesino, él hizo dos Pero con gobernaciones respecto a lo muy que está buenas. diciendo Graciela, que es muy Gabriela. importante. Gabriela, perdón. Que, Siempre bueno, me te confundo, puse la gracia. Gabriela. divina. Mira, lo que es ser un escritor, ¿cómo lo arregló? ¿Cómo Lo que es ser un arregló? neurocirujano. Psiquiatra, músico, bueno. No, recién adelante. hablaste del desorden político que hay en el país, con la mucha gran, incertidumbre, con la gran parece, fragmentación e incertidumbre. Pero en estas últimas semanas se ha producido un tablero muy interesante, un movimiento muy interesante en el tablero político, muy interesante. Por un lado, la victoria de Ricardo Alfonsín, al margen de que él está apoyado más en su apellido que en una, digamos, trayectoria personal propia, ha llevado a que se vaya uniendo todo ese sector no justicialista, con los socialistas, Lita Carriola, Stolbizer, el radicalismo, etc. Se está Solanas formando, no. se está formando un bloque ahí, se está formando un bloque El no pan justicialista. radicalismo. El pan radicalismo, o con la coalición cívica, social, etc. Del lado justicialista se ha producido un fenómeno extraordinario, porque dentro del peronismo hay muchas figuras que están totalmente enfrentadas entre sí y que les cuesta serenar sus agresiones recíprocas. Sin embargo, en la oficina de Rodríguez Sá, precisamente, firmaron un acuerdo
por el cual decían que iban a ir con un solo candidato a la interna. Sí, fue... Lo cual es fue extraordinario. Y hay como interesante. 70 personalidades. En el Senado fue, Sí, 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 sí. y hay 70, decían que hay como 70 jóvenes o, en fin, políticos que están trabajando en líneas de acción, Sí. 70, de segunda línea, ¿no? Están trabajando en qué tareas hacer. Por lo tanto, se están formando aquí 3 bloques grandes. El panradicalismo, el justicialismo y digamos que el oficialismo sería un bloque. Y el PRO está ahí sin claridad de qué va a ocurrir. Porque yo creo que el PRO va a hacer algo en ese momento, va a ocurrir. PRO puede ser un puente entre los dos, estos dos Vos lo bloques. vas a decir, vos lo vas a No, decir. el PRO, No lo sé. digamos, lo que yo creo, y por supuesto hay diferencias internas en el partido también, pero digamos, básicamente lo que creemos es que es necesario mirar un poquito la historia argentina de los últimos años y darse cuenta que los partidos que pretendieron aparecer en el sistema político con una, no con la verdad ni mucho menos, porque todo el mundo sabe que uno tiene una Claro. partecita, la verdad, pero digamos, por lo menos con la intención de reformar las prácticas políticas, hacer la política de otra manera y funcionar el Estado de otra manera, terminaron subsumidos en los partidos grandes. Claro. Entonces, lo que nosotros creo que tenemos que tratar de hacer es mantener el proyecto con una identidad propia, ¿sí? Y abrirlo a otros dirigentes de otros partidos, pero no hacer que Mauricio sea el candidato, por ejemplo, del peronismo, porque entonces termina siendo nuestro proyecto metido dentro de un partido grande y desaparecido como tal. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? ¿Y qué favorece a un candidato, por ejemplo? ¿Ser funcionario, tener un cargo público importante o no serlo? Por ejemplo, en el caso de Mauricio, que es jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Si Aires. lo favorece para ser candidato. Lo favorece en su campaña, para los votos. Yo creo que sí, que es Para importante. que lo voten. Yo creo que es importante ¿Sí? que uno pueda mostrar. ¿Es perjudicial o no? Porque tiene un doble... Bueno, una doble depende, faz, ¿no? depende qué tipo de gestión uno está haciendo y cómo se está, digamos, cómo se está moviendo. Depende en si la- es exitosa o no la Claro, gestión, claro, pero yo creo que es importante Pero, por ejemplo, mostrarle a la Walde gente. no está haciendo nada en este momento, pero sí Pero hizo. Claro. Entonces yo creo que siempre es importante que la persona que va a ser candidato a de presidente Narváez, sea alguien de con Narváez experiencia. es diputado, sí. Claro. Que tenga experiencia política y que tenga experiencia de gestión es importante, ¿no? Porque es una tarea dificilísima, muy compleja la de ser presidente de la Nación en la Argentina Pero que tenemos. terrible. Pero yo veo... Es yo veo- terrible, y en el mundo que en nuestro- tenemos. Pero creo yo que hay- tuve una entrevista una vez con Isabel, perdón, que te Sí, interrumpí, no, por favor. cuando me sacaron de la televisión y demás, hace ¿Con muchos Isabel te años ya. sacaron? Sí, ¿Con Isabel? en la época de Isabel y López Rega. Sí, sí. Y sí, estaba en Canal 13 yo. Estuve muchos años ausente. Y entonces me dio una entrevista y en un momento me dijo, señora Legrand, usted no sabe lo difícil que es conducir este país. Es casi una confesión, Bueno, ¿no? para ella era aún Y más. hizo así, pero no hizo con estaba las preparada. manitos. Usted hace no así. estaba preparada para usted eso. hace, mire, eso con las manitos. Usted hace así y sale un traidor debajo. Me acuerdo siempre, me llamó tanto, me quedó grabado. Me llamó Yo tanto creo la que es una tarea atención. muy difícil y compleja. Más allá de eso, también creo que es un desafío maravilloso que tiene el próximo presidente de la Argentina y el Sí, próximo pero que equipo. esté capacitado, ¿no? Porque hay, claro, porque si es una persona capacitada, la oportunidad de la Argentina hoy definitivamente es una oportunidad enorme porque nuestra tarea es una tarea propia, es una tarea político-institucional. No dependemos de si tenemos ahora problemas económicos. La verdad que la economía puede andar muy bien insertándose en el mundo como el mundo nos ofrece Claro. un lugar. Entonces, como no depende del otro, sino de nosotros, yo creo que el desafío es maravilloso, porque quien asuma esa tarea, si logra hacer la presidencia que hay que hacer, que es una presidencia de convocatoria nacional, de acuerdos, que Marcos ha trabajado tanto por eso, de acuerdos de los sectores, y empezar a fundar ese país con proyecto propio y con oportunidades económicas tan maravillosas, es espectacular el desafío, aunque sea difícil, es espectacular. La gente lo que quiere es vivir bien. Claro, y progresar, digamos, y tener lo la único que sensación de que quiere, podés sí. progresar, que Sí. se puede hacer con la Tener Argentina. buena calidad de vida. Obviamente. Es lógico. Buenos hospitales, obviamente. buenas escuelas, Obviamente. Hablando de hospitales, ¿qué pasa con los anestesistas? ¿Estás al tanto, Gaby? Hay Mira, es un déficit, tema, ¿eh? yo calculo que la doctora también está al tanto de eso. Doctora, hay un es déficit tema muy grande. enormemente Sí, preocupante pero a nivel eso nacional. se tiene que solucionar Sí. porque les va la vida a mucha gente. Mucha gente muere a no ser operada. Y yo creo que, Viene ¿sabes? desde hace tiempo esto, no es de ahora, ¿eh? A ver, Pero decime, además, Gaby. yo tengo la idea, no lo conozco a fondo el tema, pero digamos, por ahí vos nos podés decir un poco más, pero hay un problema en la profesión también, digamos. Es como que el mecanismo de regulación de la propia profesión Sí. hace que sea difícil también que ellos expandan, digamos, la cantidad de médicos anestesistas que haya y que haya más cantidad de oferta para los hospitales públicos, privados, porque este tema
no es solo de los hospitales públicos, tienen problemas los hospitales privados también. Entonces, bueno, no, pero en general yo he oído que están mejor remunerados privadamente por que en los supuesto, hospitales pero no es solo un tema de remuneración, también es un tema de oferta en cantidad de recursos humanos, como pasa con la enfermería en el país también, que estamos en una situación de gente que me dice, me tenía que operar y me pasaron para septiembre. Yo digo, ay, Dios mío, pero le va la vida en esto. Es muy difícil Hay operaciones que son... Y nos está pasando con la enfermería también, que hay una emergencia nacional, que ahora yo estoy en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y estamos a punto de, ya sacamos el otro día despacho de ese proyecto, ahora fue a otras comisiones, de declarar la emergencia en el tema de enfermería a nivel nacional. A nivel nacional es un drama la cantidad de enfermeras que nos faltan, y hacer una promoción desde el Estado de la carrera de enfermería, becas para chicos que quieran estudiar enfermería, y tratar de incentivar. Tantos impuestos que se pagan, no se puede nivelar eso, redondearlo y cumplir con lo que corresponde, que los hospitales tengan las enfermeras que y bueno, mucho dinero se va en pagar el déficit de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, y otros gastos ridículos que tiene el país. Gastamos dinero, quemamos dinero de una forma irresponsable, y esto algún día tendrá que rendirse cuenta, porque ¿qué sentido tiene ese gasto, esos déficits brutales? ¿Por qué Aerolíneas tiene que tener ese déficit brutal con el cual se podría proveer a los hospitales de un montón? 1.200 millones fueron 1.200 millones, ¿te das cuenta? ¿Y el Banco Central, lo que le ha dado al gobierno, lo que le va a dar también? Y sí, y la campaña que se va a hacer ahora para seducir al votante, para corromper al votante, digamos, para hacer regalos para corromper. Bueno, todo eso es grave, porque algún día lo tendremos que pagar. Pero eso todos los gobiernos, los peronistas empezaron dando eso, no, ¿se acuerdan? Te daban una zapatilla, si no votabas a favor no te daban la otra. Yo lo escuché siempre eso. No te daban el par completo, te daban el pie izquierdo. Si no votabas no te daban el derecho, que vas a hacer una sola zapatilla. Yo lo viví todo eso. No, y a mucha gente que van ahora. Yo lo viví todo. A mí nadie me lo contó, yo lo he vivido. Siempre se ha especulado con eso, ¿eh? Sí. El voto comprado y sobornado. El voto comprado y sobornado, tal cual. Horrible. Bueno, en Pobre Patria Mía, el libro maravilloso del doctor Marcos Aguinis, que fue un bestseller también, ¿eh? Sí. Yo me acordé el otro día con la muerte de Belgrano, que... ¿Será verdad que exclamó esto antes de Parece morir? que sí. Algunos dicen que exclamó "ay, patria mía", y otros dicen que expresó "pobre patria mía". Bueno, las dos expresiones son válidas, pero era la gran decepción que él sentía que después de esa primera etapa épica, maravillosa, llena de ilusiones, ilustrada, si se quiere, de convertir a esta Argentina que recién se independizaba en la promesa que se decía que iba a ser, notaba que caíamos en la anarquía, en esa descomposición interna y, bueno, lo que fue la Argentina durante varias décadas, hasta que encontramos el camino de la Constitución. Y en 50 años la Argentina se convirtió en uno de los mejores países del mundo. Mira, era un hombre riquísimo y murió en la miseria, ¿eh? En la total miseria. ¿Es verdad que pagó con el reloj a su médico? Es verdad. Con su reloj personal. Es un hombre de un gran patriotismo, ejemplar patriotismo. Y de una extraordinaria cultura. Hablaba 5 idiomas. 5 idiomas. Sí. Extraordinario. De los mejores proceres. Sí, sin duda. Los mejores patriotas. Los mejores patriotas. Sí. Bueno, tengo que ir a una pausa. Bueno, esto lo saqué de tu libro, Pobre Patria Mía. ¿Ah, sí? Habla sobre los argentinos. Fuimos cultos, ricos, educados y decentes. En unas cuantas décadas nos convertimos en pobres, maleducados y corruptos. Geniales, ¿no? ¡Ay, qué terrible! Nuestra patria es excepcional y nos ocupamos de depredarla criminalmente. Es duro, ¿eh? Y bueno, creo que es la verdad, lamentablemente, y que esa verdad debe ayudar a que cambiemos. Con farguitos, chicos, basta. Bueno, voy a hacer farguitos, ahí está. Farguitos, lo voy a sacar para que se vea el farguito. Farguitos son la opción ideal para tener el pan siempre en casa. Farguitos son sabrosos, es rico, en serio que son ricos. Tienen una forma y consistencia justa y están siempre frescos para acompañar todas las comidas. Son una delicia. Bueno, contame, y tu mujer está haciendo una obra de teatro exitosísima, ¿eh? Carola está haciendo Reina. el descenso del Monte Morgan, del Metropolitan. Tengo que ir a verla, me dijeron que es espléndida. Qué buen teatro. Es curioso, porque es una obra de Arthur Miller. ¿Están los dos? Sí, estamos los dos trabajando Espera, en teatro. discúlpame, a mí me gusta todo lo hogareño, todo lo doméstico. No sabes qué divertida es esa parte. No, pero ya sé, por ejemplo, salen los dos al mismo tiempo. Muertos de hambre, por lo pronto. El teatro te da, vos lo sabés, un hambre espantosa cuando salís. Terrible. Así que estás a medianoche con ganas de comerte un búfalo. Así que nos encontramos ya los dos. Pero son los dos así, flacos. Son flaquísimos. Bueno, los pero dos. hacemos el elogio del placer, como diría Guinness. Y por lo tanto nos gusta comer. Los dos saliendo del teatro más o menos a la misma hora, por lo cual hay una nueva práctica en casa. El hijo de Carola estudia cine, por lo cual nos encontramos a medianoche en un trasnoche. El mío viene tarde también. Entonces arranca un segundo turno en casa a la medianoche. ¿Van a comer a su casa después del teatro? Muchas veces en casa, sí. Porque a mí lo que más me divertía cuando hacía teatro era ir a comer con todos los compañeros. Es un mucho placer Edelweiss, enorme. mucho Monte, mucho un placer, Chica los Zorrilla. bodegones, es maravilloso. Y vamos a comer mucho afuera. Otro mundo, otro mundo.
¿no? Sí. La televisión hizo que se perdiera mucho, porque muchos actores se levantan muy temprano para grabar, para estudiar, Claro. pero bueno. Era un mundo más nocturno. Sí, pero Claro. Enrique Pinti es el que está Es un siempre clásico. ahí. un Sí, clásico. es un Bueno, clásico. pero es verdad, Carola está haciendo esa obra que es bárbara, porque Sí. es un Arthur Miller 40 años después de sus clásicos. Es sí, un sí. Miller mucho más descontracturado, igualmente zorro, viejo y sabio, porque Claro, lo escribió en los totalmente. años 90. Imagínate Miller en los años 90, 40 años después de, Sí. de la muerte de un viajante. Hay 2 Miller en cartelera. Hay 2 ¿eh? Miller en Sí. cartelera. Todos eran mis Y hijos. les va bárbaro, y Carola está haciendo un personaje delicioso. Sí, estuvo el otro día acá, sí, Sí, sí. es- Con es Oscar una obra- Martínez, que parece que está fantástico bárbaro. también. Cuando Todos me ensayan dijeron. en tu casa, ensayan, o sea... No ensayamos en casa. No, pero Cuando vos estudiamos. estudiás tu libreto y eso, se toman uno al otro y eso. Cuando yo estudié Sótano, ahora esta obra que estoy haciendo que tiene mucho texto, porque no estoy en el escenario todo el tiempo y el texto es enorme, Carola se angustiaba mucho y me decía, yo no te puedo tomar esta letra, esto, no podés estudiar esto. Decía, pero Carola, tengo que saberla, ayúdame. No, me angustia, no puedo estudiar esta cantidad de letras, no vas a poder, es demasiado. Y decía, pero Carola, por favor, ayúdame, ¿no? Si a vos te angustias, imagínate yo. Así que nos ayudamos a veces. Más bien, en este caso, en Sótano me ayudó un poco mi hijo. Qué bueno. Yo salgo a caminar todos los ¿Qué días. edad tiene tu hijo? 18. ¿Salís a caminar? Salgo a caminar diariamente, ahora mucho. Camino mucho por la reserva ecológica, por Ah, Puerto sí. Madero, digamos. Vivimos cerca de ahí, así que camino mucho Está por ahí. lindo Y ahí eso. memorizás los textos. Ah, ustedes viven por ahí, sí. Por ser el Bajo de San Telmo. Sí, sí, y sí. camino mucho leyendo la obra, Claro, es decir, he estudiado bonito. la obra caminando mucho. Cosa extraña, pero bueno, donde el piso está más o menos bien. Pero Vos has llevas el contribuido a lo texto. mejor en algunas baldosas flojas, pero... Las bajaditas. En las bajaditas. ¿Llevas el texto? Llevo el texto y lo paso diariamente. Mirá vos. Así que la peripatética. ¿Hablas he hecho. mucho o no? en la obra? Muchísimo, Ajá. muchísimo. Es una obra que está muy basada, Sótano, en el texto, en lo que se dice y en las segundas y terceras y cuartas intenciones, por lo cual es muy enrevesado el Y texto. no hay más apuntador en el teatro, ¿no? Y Antes sí. se usaba el apuntador. Sí, Cierto. el apuntador que además estaba emergiendo al Sí, borde del sí, escenario, la sí, famosa sí, Concha, que sí. estaba ahí con su cabecita Sí, sí, sí. frente a los Dándole actores, daba pero eso ya no letras, existe. claro. No, ya no existe. No, yo las últimas veces que hice teatro no existía, tenés que saber todo de memoria, todo. Y si no te acordás en el momento que se te ocurre Improvisar. salir por siempre cualquier no, lado. Un Improvisar algo. compañero ayuda siempre te da alguna letra, Claro. siempre te da una Sí, trompetilla. pero también es una cuestión de ver. Es decir, no me digas que todos los actores no hemos soñado que estamos en el escenario sin te saber la olvidaste. letra. Es un Yo, sueño de recurrente de todos los terror. actores. Yo siempre Todos. cuento cuando hice una obra que se llamaba 40 quilates, que tuvo muchísimo éxito con Arnaldo André, en el Gran Splendid. Antes de levantarse el telón, lo miré y le dije, Arnaldo, yo no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo, no sé cómo empieza siquiera. Y se levantó el telón, sabía mi letra, la del otro, que me cambió en el cerebro, Sí. qué cosa extraordinaria, ¿no? Las dudas. A mí me da miedo el escenario, Pero me se produce una aterra. cosa que desde la Me neurocirugía. aterra y me maravilla, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí. Desde la mirada técnica de Aguinis también es muy interesante, que es que uno no puede saber la obra por anticipado. Tiene que dejar, como en la vida, que ocurra en tiempo presente todo y se va revelando. Uno la sabe. Pero empieza la obra y vos decís, yo no sé qué estoy por decir, pero empezás a decir lo primero y eso lleva a lo segundo y eso lleva a lo tercero y mágicamente se produce Naturaliza. la construcción, Sí. porque en realidad tiene que ocurrir en tiempo presente, uno no puede saber de antemano ¿Y todo. cómo fue trabajar en Ciegas Citas? Delicioso. Qué éxito ha sido, ¿eh? De Canal 7 debemos Delicioso. felicitarlo, Sí, ¿eh? sí. Muy bien, Sí, ¿eh? y Ciegas Muy Citas, bien. mira, yo creo que siempre una vez por año ocurre un producto original en Sí, televisión. sí. Fue el año de los simuladores, el año de Es Trátame cierto, Bien, sí, viste, de todos los años hay valientes, algo. Este año de Malparida también. Exacto, bueno, Ay. vos tenés acciones ahí. Le dan, claro. Sí, le dan claro. Nadie me pide que diga esto, lo digo desde el fondo. Ay, ayer qué terrible fue. Ay, cerré los ojos por ahí porque escenas. ¿Se te desnuda la subidas de nieta? tono. Se te desnuda la Ay, nieta, vi una sí. foto en el diario. ¿Te Ay, cuesta? Sí, sí, ¿Te cuesta? sí. Yo soy de antes, ¿viste? Yo soy pudorosa. No sé, no soy antigua, ¿eh? Pero tengo una formación distinta y entonces, claro, me cuesta verla. ¿Vos te acordás No dejo- que- Yo soy actriz, no dejo de Sí. pensar que es ficción, pero bueno, es televisión. ¿Y le decís algo a no, Juana o no? nada, se Nada. enojan, los chicos no hay que decirles nada, ¿no? Qué Claro. bien que está, qué bien que está. Vos y yo estuvimos a punto de besarnos en una película, no sé si te acordás, Guau. que no se llegó a hacer. Ah, que se- hicimos una prueba, Hicimos ¿no? una prueba de una Sí. película que ibas a hacer que se Ay, llamaba ¿cómo se llama? Ay, no me- Brindemos. o algo así, Brindemos, que yo sí, era un director de señor. cine que te iba a Sí, buscar a vos señor, sí, y señor. terminábamos besándonos en un Muy jeep bien. frente a un Wow. atardecer. No llegó a hacerse. Me hubiera No, pero encantado. hicimos una imaginate. prueba, no se hizo. Vos sabés que lo tengo, un libro precioso, era de Daniel y no me acuerdo con quién Sí, lo sí. había hecho. La dirigía Daniel, sí, Sí, Brindemos, sí, sí, una sí. historia preciosa era, Sí, linda. sí. Mirá, debimos haber trabajado juntos. Mirá vos. Bueno, ¿y usted está vacunada, doctora? Sí. No, no me digo, yo sabía Sí, que hacía sí. un sí terminante. No, esto no. Uno debe hacer, digamos, uno tiene que dar el ejemplo con lo que hace. Claro, claro, desde luego. Así, es claro. muy complicado decir no fumar si uno fuma o ¿Y andar, puede ¿no? ser fatal la bronquiolitis en un niño? En algunos casos sí. Sí.
En algunos casos sí. Por suerte, en la mayoría de los niños la cursan, la mayoría de los niños la cursan en forma ambulatoria. Ambulatoria, claro. Algunos de ellos necesitan internación. Oxígeno. Pero oxígeno, sí. Básicamente, medidas de sostén. Claro. Y después, por otro lado, en algunos niños sí, la situación es más compleja, necesitan soporte ventilatorio, asistencia respiratoria mecánica, terapia intensiva. Pero bueno, eso ocurre sobre todo en aquellos que tienen más factores de riesgo. Los prematuros, chicos con cardiopatías. Esos niños tienen que ser cuidados en forma muy, muy específica porque tienen un riesgo de enfermedad más grave. ¿Existe provisión de vacuna suficiente? Hubo vacuna suficiente. La vacunación, especialmente para H1N1, ha alcanzado un tope bastante alto en función del objetivo. Se ha vacunado, a pesar de todos los mails que circularon, que todavía no puedo entender de dónde salen semejantes fundamentos en contra de la vacuna. No, que en contra de la vacuna, a pesar de todas estas mails que circularon en contra de la vacuna. Es cierto, ¿Y eso por qué? O sea, responde a qué interés. La verdad que si yo lo supiera, trataría de... No lo sé. La verdad que ¿La no lo vacuna sé. de No la lo sé. hepatitis B existe, la vacuna contra la hepatitis B? Sí, es más, es obligatoria desde recién debiera ser nacidos. obligatoria. Es obligatoria desde recién nacidos actualmente. los La recién hepatitis B desde nacidos, recién nacidos y después las dosis correspondientes en el primer año de vida. Sí, sí. Estaba leyendo esto, Elogio del placer, paso un tema al otro, disculpen ustedes. En el siglo IV, me parece, ¿no? Empezaron a sistematizarse los pecados. ¡Qué tarea! Para arrancarlos de sus escondites se recurrió a un ardid, olfatear el placer. Donde había placer, había pecado. ¡Qué curioso! Así de simple. La cosa que escribió mi duende, yo no lo escribí. Sí. En un comienzo se marcaron 8 pecados bastante horribles para la mentalidad de la época. A continuación, discusiones fogosas aconsejaron varios ajustes. Gregorio Magno lo cerró 2 siglos más tarde en una lista de 7 pecados capitales. 7 es un número magnético en las páginas de la Biblia. En la cumbre de ese catálogo horripilante figuró la soberbia. Mucha gente soberbia, Sí. que se visualizaba Peca. como la raíz más gruesa de todos los males. Se fijó también entre los pecados capitales a la envidia, una excepción que confirma la regla, porque es el único vicio que no genera placer. Y no, se debe sufrir con la envidia. Claro, se Ay, sufre. Yo, gracias a Dios, El no que soy tiene envidia envidiosa. sufre. Debe sufrir, ¿no? Es Ay, que debe ser terrible. No conviene tener envidia. Como produce señala sufrimiento. el Quijote, notable, ¿verdad? Los otros 5 pecados que fueron untados con la brea de la inmortalidad se llaman avaricia, cólera, ahí está la ira, gula, lujuria y pereza. Quedaba prohibida de forma tácita. Quedaba prohibida de forma tácita la sexualidad. Era una veda que se remontaba a los tiempos antiguos donde coexistió con los excesos. Avatares de la historia. Qué notable, ¿eh? Qué notable. Sí. Vos te casaste, viudaste, te casaste después, ¿no es cierto? Sí, mi primer mujer murió hace 16 años. Ajá. Y después de unos Yo 10 la años me conocí a casé. tu Sí, la mujer. conociste, Sí, Marita, sí, sí, sí. Marita, Una sí. abogada y Sí, economista muy destacada. Sí. Una gran compañera, es la madre de mis 4 hijos. Y bueno, y después ¿Vos sos de Río Cuarto o sos vos? No, yo viví en Río Cuarto 11 años. Yo nací en Córdoba, me formé en Córdoba. Viví en Cruz del Eje cuando chico, 15 años, en una localidad pequeña, Cruz del donde Eje, tuve sí. como médico a Arturo Ilía, Ah, que era mi médico, pariente, médico de mi ¿no es infancia. ¿Tío abuelo? Tío abuelo, sí. Tío abuelo. Fue mi médico de infancia. Primo de mi Cruz abuelo. del Mirá Eje. qué coincidencia, tío abuelo de Gabriela. Y después fui a Córdoba, donde terminé el secundario. Jairo no es de Cruz del Eje, sí. Claro, Jairo de sí, Cruz del Eje. sí. 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 ¿Y después? Y después en Córdoba estudié en el colegio de Anfunes, donde había estudiado el Che Guevara unos 4 años antes. Era un colegio bastante revoltoso. Terminé en la universidad en Córdoba, después me fui a perfeccionar en Europa y al regreso rendí mi tesis doctoral, donde obtuve el título de doctor, y luego me instalé en Río Cuarto. Y estuve allí 11 años haciendo neurocirugía, y ahí fue cuando gané el premio Planeta, estando en Río Cuarto, Planeta. que fui la primera vez que me invitaste y te vine Uy, a tu hace programa. años, hace unos años, Sí, ya sí. hace como 40 años, creo. No me Una pequeña, digas, en una serio, pequeña. qué Los dos éramos barbaridad. niños, los dos éramos pequeñitos. Yo no tengo complejo de edad. así Tenían que 5 o por 6 años más o menos. 5 o 6 años. Eran niños precoces. Sí. Qué bárbaro. Así que- Decime, ¿y en Río Cuarto lo conociste a don Juan Filloy? Claro, que era eran un muy gran amigos. escritor? Juan Filloy me doblaba Estuvo o en mi triplicaba en programa, edad. ¿Sabés que estuvo? ¿Estuvo? Estuvo al comienzo de mis programas en Canal 9, un gran escritor. Es un gran escritor y es riocuartense. una lástima que no se le dé los homenajes que merece. sí. Está citado por Cortázar en Rayuela. En Rayuela hay varios renglones donde Cortázar habla de Juan Filloy. Y dos personajes hablan de él y dicen, no los conoce a Filloy, con Y al final, sí, sí. Conozco como el futbolista, tenía- con Y. Sí, Y él no dijo, puedo yo soy fijar. un escritor de 3 siglos.
porque nació en 1897 o 98 y murió en el 2004 o 2005. Qué barbaridad, 3 siglos. Vivió 106 años. Qué barbaridad, en 3 siglos. impresionante. Un hombre inteligentísimo. De una inteligencia, hasta el último momento, una lucidez Yo tuve el placer de impactante. conocerlo. Uno de los últimos reportajes que le hicieron, cuando ya tenía mucho más de 100 años, decía, tengo una salud de fierro, pero piernas de algodón. Siempre le daba el giro bueno. poético. Hasta que murió tenía lucidez en... Total. Qué bueno. Y escribía libros que ¿Qué constaban tenía? de 7 letras. Ahí está, eso te voy a preguntar. 7 7 letras. letras. Los títulos constaban de 7 letras. Todos los libros 7 letras. El Sí. último libro que escribió es Esto Soy. 7 letras. Y todos los otros libros de él, que escribió muchos. E incluso fue haciendo todo el alfabeto. Hay un libro que empieza con la A, Akende, después que sigue con la B, Balumba, después con la C, Caterva. En fin, los títulos que me acuerdo. increíble. Y le va poniendo los títulos de las distintas letras. Hasta Rayuela, en donde he citado de Hasta- 7 letras. sí, Y he sí. citado a Rayuela. bien. Y otra cosa notable de Filloy, y me da gusto que lo hayamos evocado en este Sí, momento, sí. es que era el campeón mundial en palindromos. ¿Sabes lo que es el palindromo? No tengo ni Es la frase que se lee igual de derecha a De izquierda derecha a que de izquierda. izquierda a derecha. Dábale arroz a la zorra el abad. Sí, Exacto. muy Por ejemplo. bien, muy Bueno, bien. Qué Él- culto que eso. A ver, decilo de vuelta, a ver. Dábale arroz a la zorra el abad. Perfecto. Léanlo al revés y es Léalo la al misma, revés, es lo mismo. claro, claro. Bueno, él decía que un emperador de Como Bizancio... sobornos, que al revés significa son No robos. teníamos preparado. Eso no es Buenísimo. Me dijo pero la es buena, lindo, buena. me gustó. Está muy bueno, está muy bueno. Así que él era el campeón mundial porque él decía que el que escribió mayor cantidad de palindromos en la historia de la humanidad ha sido un emperador de Bizancio que llegó a cerca de 400. Y él escribió más de 3.000. Hay que tener ganas, ¿no? Pero frases largas, ¿eh? De 2 o Ah, 3 porque renglones. era un hombre y Paciencia además para vestido poder hacer eso, impecable. imagínate, la paciencia. Sí, hay la que paciencia. tener. Una maravilla de hombre, hay que recordarlo a don Juan Sí, sí, Filloy, y muy gran productividad. Saludamos a Río Cuarto desde acá. Así es. Mirta, usted es como una amiga con quien almuerzo todos los días. Bueno, la quiero y la admiro. Alicia de Lanús. Gracias, Alicia, deja su teléfono. Licenciada Michetti, por favor, tiene que ocuparse de las universidades y de los chicos que hacen muchos sacrificios para estudiar, dice Emilia de Lavallol. Sí, desde la nación, ¿no? Porque desde Claro. la ciudad no hay universidades que Sí, dependan de la sí. ciudad, pero a nivel nacional sí. Yo creo que... ¿Cómo ves la Igual, ciudad de Buenos Aires? ¿cómo la veo? La veo, mira, tengo mucho orgullo por el trabajo que hemos hecho hasta ahora y también tengo la sensación de que obviamente falta muchísimo por hacer. O sea que tengo la convicción de haber despegado, de que la ciudad despegó de muchos años de desidia y que las cosas venían como en deterioro permanente. Tanto los hospitales, las escuelas, las calles, los árboles, todo estaba como en un deterioro permanente. Ahora está en reconstrucción, o sea, el barco se puso con proa al norte y vos notás que en todos los ámbitos, desde que el SAME tiene su nuevo edificio, hay 35 ambulancias más, 4 CESACs nuevos, escuelas reparadas, bueno, todas las cosas que se han hecho, creo que se arrancó. Pero la basura, la noche, los cartoneros. Faltan es cosas, terrible, faltan terrible. cosas. Es terrible, Y lo importante es saber que esas cosas, que muchas son estructurales, obviamente tienen que tener continuidad en las políticas para que no se vuelva para atrás, ¿no? Entonces creo que eso está, digamos, a mí me da mucho orgullo lo que hemos hecho. Yo trabajo en el Estado desde hace muchos años, desde que me recibí de licenciada en Relaciones Internacionales, nunca me metí en la política, pero siempre trabajé en el Estado, porque Sí. tengo una vocación pública así 100%. Y vi pasar muchos gabinetes de gobierno, porque como técnica van pasando todos y vos vas estando ahí y vas viendo cómo se mueven. Yo tengo el orgullo de formar parte, sentir que formo parte de un equipo de gobierno que se va a laburar a las 7 de la mañana, después termina de laburar a las 10 de la noche, no tiene fin de semana, los ministros están ahí haciéndose cargo de todos los temas y laburan en serio. Y también que tiene poder de autocrítica. Y me parece que eso es muy valioso para la política argentina, porque no nos sentimos dueños de ninguna verdad y hemos trabajado mucho. Entonces creo que eso es lo que hay que rescatar y también saber que falta mucho, Mirta, porque hace muchos años que la ciudad estaba muy deteriorada, ¿no? Y Las eso escuchas- en 2 años y medio no lo arreglás, obviamente. Sí, está bien. ¿Las escuchas existieron? Las escuchas existieron, claro que sí, claro que sí. Y hay una causa que para mí es una causa... ¿Pero te originadas diría- por quién? ¿Pedidas por quién? Bueno, ¿Solicitadas por quién? A ver, para mí hay ahí un submundo desconocido que yo creo que tiene múltiples
actores, y que en esta causa me da la impresión de que está la clave del problema del espionaje ilegal en la Argentina, porque está parte de la Policía Federal, de la mala Policía Federal, porque hay otra parte que es buena, de la mala CIDE, o sea, de la gente que se dedica a los servicios de inteligencia, que hay otra que hará las cosas bien, pero hay una parte que la hace mal. Hay jueces que se dedican a hacer esto, que no se tienen que dedicar. ¿Pero Macri tiene algo que ver en esto? Nada, ninguna relación, Mirta, pero ninguna relación con el gobierno de la ciudad. ¿Cómo lo ha relacionado a esto? Bueno, yo creo que esto, bueno, en algún momento ¿Cómo viene digitado esto? Yo creo que hay una presión política atrás de esto y una necesidad de claramente de romper, digamos, ¿cómo se dice? Limar o descalificar. Limar se dice en el terreno más vulgar. Deteriorar pero, digamos, la imagen de los opositores, como hicieron con De Narváez en la campaña. Con Olivera. Con Olivera, con Cobos en, digamos, 2x3. De cualquier manera tengo una tranquilidad absoluta de que esto en algún momento se va a cortar y que esto va a ser hasta beneficioso para Macri. Creo que se mandaron una macana con eso, porque una cosa que después va a terminar siendo al revés es un boomerang para quien la quiso conseguir. Estuvo 6 horas declarando, ¿no? Sí, sí. Y en ningún momento en esas 6 horas... ¿No será el padre que lo pidió? ¿No será el papá? Bueno, el padre dijo que sí, el padre dijo que él contrató una empresa, mostró las facturas, le mandó todas las cosas a la justicia para proteger la seguridad de su hija. Y que él no sabe qué hizo la empresa, en todo caso que investiguen a la empresa. El juez no la investigó, digamos, han tenido dos secuestros terribles, sí, ¿no? Y bueno, y si él decide que tiene que contratar empresas de seguridad para proteger a su familia, es un tema de él, pero lo cierto es que lo manifiesta y el juez no hace una investigación sobre esa empresa, ¿no? Entonces a mí me empieza a sonar todo raro. Y si ese señor, que se llama Ciro James, tenía, Mirta, 6 años o 7... ¿Vos lo conociste, Ciro James? No, por suerte. Por favor. No, por suerte, nunca. Y al otro tenía el otro Palacios, ¿no? ¿Cómo se llama el Palacios? Sí, Palacios era el jefe de la Policía Metropolitana. Ese señor hacía un montón de tiempo que venía haciendo, muchos años que venía haciendo esto, cuando nosotros ni siquiera estábamos en el gobierno de la ciudad, desde el año 2004. Y eso no se investiga nada, digamos, ¿no? Se investiga solamente el periodo en el que el señor estuvo ahí. Entonces me parece que yo te voy a leer algunas de las cosas que le salieron mal al jefe de gobierno. Bueno, cómo no. Al comienzo de su gestión intentó reestructurar la planta de personal del gobierno porteño. Por presión de los gremios debió rever su medida. La designación del comisario Jorge Fino Palacios, el nombramiento de Ciro James, la designación como ministro de Educación del escritor Abel Pose, que vos lo debes conocer muy bien, que debió renunciar días después ante la presión de los gremios docentes. Tema de las escuchas ilegales, su procesamiento por parte del juez Norberto Yarvide, conflicto con Turquía por el monumento de Mustafa Kemal Atatürk, conflicto con Pablo Moyano y el gremio de camioneros por la reforma de los horarios de cargas y descargas. Sí, esos son conflictos reales, digamos, lo que vos leíste son conflictos reales. Yo de algunos creo que no son cosas que están mal, creo que justamente hay que hacerlos. O sea, tener conflicto con Pablo Moyano porque vos querés organizar el tránsito y el señor se resiste, la verdad prefiero tener el conflicto con Pablo Moyano, porque si no, como que siempre vamos a estar presos... ¿No? Con la hinchada independiente, me parece, ¿no? Sí. Siempre vamos a estar presos del patoterismo de Pablo Moyano, ¿no? Que entra a las patadas a la legislatura. En Argentina, A las patadas literalmente, a las patadas, cuando tuvimos la discusión del scoring, el tema de los carnet de conducir con el puntaje y eso, el señor entró pateando puertas y rompiendo sillas y revoleando las cosas para que no se hiciera la ley. Bueno, digamos, uno no puede estar preso de esa gente. Bueno, tengo llamados muy simpáticos. Licenciada Michetti, mi madre está muy enferma, la tengo que internar por medio del PAMI y ellos no me dan una respuesta. Patricia de Villa Crespo. ¿Podés hacerlo? Sí, vamos por esta señora Patricia, dije, no, sí. A llamar. Licenciada Michetti, tengo 40 años y no consigo trabajo. Este es un drama. ¿Qué drama? Yo hago este programa desde hace mucho tiempo y lo que más pide la gente es trabajo. Así es. Es trabajo. Sí, a mí también. Hablábamos del placer hace un rato y eso ya está en otra categoría, ¿no? Es decir, 40 años tenemos que no algunos te dan- el privilegio de trabajar en lo que nos Sí, gusta y señor. Sí, mucha señor. gente no tiene la posibilidad de trabajar ni siquiera en lo que no le gusta para 40 años mantenerse. y no te dan trabajo. Yo las cartas que recibo, yo me desespero, ¿eh? Algunas las mando. Yo creo que es uno de y nuestros toco grandes todos los problemas. resortes, pero no se puede hacer. Pero lo que hace falta clarificar muy bien, porque la gente dice no me dan trabajo, como que aquí viene un Papá Noel que regala el trabajo y si es bueno, es malo, da más trabajo. No, el trabajo es producto de la inversión que crea fuentes de trabajo. Sí. Es producto de la inversión. Mientras más inversión hay, habrá más fuentes de trabajo y habrá más trabajo. Ahora, ¿por qué no hay inversión en la Argentina? ¿Por qué el Porque otro no hay día seguridad. el expresidente Valle de Uruguay dijo que agradece al presidente Kirchner por el progreso de Uruguay?
Porque en este momento hay grandes capitales, Se fueron masivos todos, capitales sí. argentinos, que se van a invertir a Uruguay y no invierten en nuestro Sobre país. todo en el Entonces se campo, crean ¿no? fuentes de trabajo allá y no acá. Cuando Sobre yo todo te en el decía, campo, cuando en el yo te campo, decía sobre que... todo. Y bueno, Campo eso y es ganadería, grave. sí. Y eso hay que Cuando te decía aclararlo del muy tema de la bien. oportunidad de la Argentina hoy, digamos, que para mí tenemos una crisis que podemos resolver nosotros porque es política institucional, a diferencia de otras crisis de la Argentina que han sido económicas, porque estábamos como país subdesarrollado dependiendo del mundo. Así Hoy es. el mundo nos da oportunidad. Muchas. Entonces, la verdad es que yo creo que hoy, definitivamente, esa cuestión del trabajo, es lo que dice Marcos. Hay que atraer inversiones para generar trabajo. Y hoy hay países como Chile, Brasil y Uruguay al lado nuestro, no nos tenemos que comparar con España. Bueno, pero hay que ofrecer seguridad jurídica primero. Exactamente. ¿Con quién va a invertir en la Exactamente. Argentina si tiene el filtro de un señor, un secretario como Moreno? Sí. ¿Quién va a invertir en la Argentina cuando saben que los empresarios son tratados con un revólver sobre la mesa? Sí, que un día puedes importar, otro Por día no puedes favor. importar, un día puedes Entonces van a vender, otro invertir a día no puedes Uruguay, vender, van a invertir claro. en Brasil. Claro. Y en esos países se crean fuentes de trabajo y las perdemos acá. Entonces acá nos quedamos sin trabajo y la gente está desesperada. Y dice, denme trabajo. ¿Y cómo se va a dar el trabajo? El trabajo no es un regalo que viene del cielo. Perder la cuota Es Hilton. producto de la inversión. La Y para que cuota haya inversión Hilton tiene que que haber, se como perdió. dijiste, Mirta, Claro, seguridad se perdió, jurídica. se Bueno, y la tranquilidad cantidad jurídica. de vientres que se perdieron en la ganadería. Vos sos todo un caballero, un beso muy grande, familia Olmi. Mira vos, son muchos. ¿Son muchos de familia? Somos diversos. Yo conocí a tu papá, que era un encanto Es de verdad, persona. es un me encanto, encanta. un encanto. No sé cuál, desde qué parte de la familia, pero ya me lo Es voy a encontrar. Norma de Villa del Parque. Hace 42 años que hago este chiste. Pásaselo, Gaby. Era de verdad, era Gracias, Licenciada Norma. Miqueli, Me deja necesito- teléfono y todo. Necesito con urgencia. La gente necesita cosas. Un medicamento no lo puedo comprar. Por favor, ayúdeme, Erika de Devoto. Así. Ella se va Yo voy a ocupar, acumulando, estoy segura. yo voy acumulando. Licenciada Miquetti, tengo un hijo de 24 años discapacitado y como tengo casa propia no me quieren dar una pensión para él. ¿Qué puedo hacer? Roberto de Adrogué. Estos son los dramas de la gente, ¿ve? Esto es lo de todos los días. Así es. Licenciada Miquetti, es un desastre como están podando los árboles, están destruyendo la naturaleza. Adriana de Villa del Parque. Pero y es tiene hay que haber gente podarlos. entendida. No, pero Ah, gente que ¿cómo se- será? ¿cómo Está los están cuestionando podando? el modo del... No, sí, la poda es No, necesaria. pensé- sí, Licenciada por eso. Miquetti, soy estudiante de enfermería y no nos llegan las becas. Romina de San Bernardo. Miquetti, me sacaron la tarjeta social sin explicación. Tengo un hijo de 6 años y necesito esa ayuda. Mercedes de Caballito. Mirta, felicitaciones por el yo la programa. junto. Está muy- ¿Eh? Yo la junto. No, pero dale curso. Ahora, ¿no? obvio, Sí. obvio. Sí, yo confío ¿Sabes en la vos, ¿eh? cantidad de cartas que tengo Ay, por a mí me abajo de la encantaría. puerta todos los días? ¿Sabe qué, Pero doctora? Usted de mi recién me casa. conoce. Pero a mí me encantaría tener mucho poder para poder solucionar todo eso. A todos nos pasa lo mismo, se me ocurre, ¿no? Qué importante es el poder, dinero y Pero el poder al ganas de servicio de la hacerlo. sociedad y del país. Y ganas de hacerlo. No al servicio El poder es algo que, No, que pero además, corrompe mire, yo- o que... Pero además esto... Puede Yo me construir. acuerdo de Eva Perón mucho, yo la recuerdo mucho. Era una mujer dura, era una mujer difícil, complicada, la gente la amaba o la detestaba. Pero realmente tener poder y dinero para poder hacer todo lo que hizo, maravilloso. Eso, aparte de la política, dejo de lado la política. Pero poder ayudar a Lo la que pasa, gente. Mirta, es que yo creo que en este caso, por ejemplo, cuando hay situaciones individuales así, lo que se está mostrando es que en lo estructural está fallando el sistema político institucional. Totalmente. Porque Esto los no entregó debería acá. ser... Los entregó ahora, No perdón. debería haber demandas, tantas demandas individuales y el político atendiendo demandas individuales. Bueno, pero mire lo que está pasando en Europa, es terrible, ¿eh? Lo Totalmente. que está pasando. Totalmente. Estamos ¿Eh? en crisis en el mundo En entero, el digamos. mundo, en el mundo. Pero creo que la Argentina No en nos todos está los faltando países, no en reformas. el mundo, no en No, China, no, no en India, no, no en no China. en todos los países, no en Bueno, los países en el Asia escandinavos. estamos más ¿Y que China más- nos volverá a comprar, China, la soja? Y si estamos Se haciendo enojaron, papelones se en enojaron. serio. China es Sí. impresionante. Estamos Estuve el haciendo año pasado en papelones en China. serio. ¿Estuviste El año en pasado China? estuve en China porque la película mía fue invitada al Festival de Shanghái y fuimos con Carola. A China estuvimos casi un mes. Me quedé tan admirado, ¿Sí? porque además hay una conjunción tan curiosa de ese régimen tan extremadamente comunista y tan riguroso de hace 50 años, que devino hoy en un capitalismo Sí. exacerbado casi más potente que el de Estados Unidos, que es una conjunción muy extraña y muy difícil de decodificar desde acá. Qué notable. Pero la gente trabaja toda por el país. Y esta es una cosa que a mí me parece sí, admirable. por el país. Nadie trabaja por la facción particular. Seguro que habrá las internas y habrá las cosas minúsculas, pero la Pero gente trabaja antes por el el país. país. ¿Con un buen nivel de vida? Maravilloso. Ha mejorado maravilloso. mucho, ha mejorado Una mucho. seguridad, notable. una paz, una Qué una notable. belleza en los ancianos, un respeto por la gente mayor, una salud expuesta en la calle. Están muy ricos, ¿eh? Están riquísimos. Sí, claro. Tan poderosos. Sí. Bueno, Gabriela, esto es para vos, querida. Vamos a Bueno. mostrarlo y le agradecemos muchísimo a la señora Mirta de Montreal la gentileza Muchas que gracias, tiene todos Mirta. los días con nuestros invitados. Doctora Balanzat. ¿Qué apellido es Balanzat? En realidad es de origen catalán. Catalán. Pero mi padre no era de Cataluña, ¿No? mi padre era de la zona de Toledo. De Toledo, ajá, padre pero de origen castellano. catalán, ¿no es cierto? Exacto.
Bueno, este reloj es para usted, doctora, y le agradecemos mucho que se haya molestado. Seguramente atiende a la mañana en el hospital Sí, usted. Deben seguro. estar sus enfermitos esperándola ahí. Vine del hospital directo Y las para madres acá. diciendo, se va el programa de la chiqui en lugar de atender a los chicos. Marcos, este es para vos, querido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Greta. por tu presencia Ha y sido bueno, un y lo placer. felicitamos porque cada vez que saca un libro vende y vende, vende, es bestseller siempre. Y ha tenido premios importantísimos en el mundo, ¿eh? Gracias. En Jerusalén te dieron El doctorado honoris causa. Ah, sí, Con sí. Verme, sí. Y este boy es para vos que debes tener algunos míos ya, ¿eh? Muchas gracias. Tengo una bonita colección de relojes, Legrand. Yo Muchas quiero gracias. decir una cosa, porque como yo soy, digo esas cosas así como me salen del alma, le voy a dar la tapa, doctora. Para Gracias. que Está muy bueno. Páselo. Muy Está muy amable. bueno. Voy, sácate Muy la lindo. barba. Pero es por la obra. Termino sótano el domingo. Bueno, Última porque función te de sos sótano, un- me afeito. bueno, El domingo me afeito. Pásaselo. Sos un tipo joven y te agrega años. Bailamos no. chic to chic la semana que viene. Yo me termino la obra del perverso sexual que estoy haciendo el domingo y me afeito. Bueno, está bien. Yo decía ayer que Diego Maradona, que es tipo joven, 50, ¿cuánto tiene Diego? 52, 53, que tiene esa barba blanca, que también agrega Claro, años, le agrega y años. bueno. Pero los que somos Pero jóvenes siempre el queremos agregar un personaje- poco para dar algo de... Para dar Joven, experiencia. hermoso. Es un matrimonio muy gracioso, ellos son Sí, a mí muy me divertidos. caen muy bien los dos, sí. Bueno, mil gracias, ha sido un placer tenerlos acá. Nos vamos al living a tomar un riquísimo café Cabrales y volvemos enseguida. Bueno, este último llamado es licenciada Michetti. Estoy sin trabajo y necesito que me ayuden, Pablo de Barrio Norte. Sí, sí, toda la gente, el trabajo, lo más Gracias, Mirta. importante. No sé cómo está los números, el déficit de trabajo, no sé cómo está. Desocupación, La altísima. desocupación. Está muy No alta sé. porque en realidad lo que pasa es que se toma como no desempleados a los planes sociales. Claro, Es claro. mucho más grave sí, lo que sí. se dice. Claro, Es mucho claro. más Bueno, grave. nos vamos al living, señores, y volvemos ya.